ASIGER, Asesoría Integral para la Gestión de Riesgos, porque nuestra experiencia es su ventaja. Gorditas Don Rafita. Las de convivencia. Llenitas de sabor. Presentan. Bienvenidos sean a Biosfera Podcast, un programa dedicado al periodismo ambiental y la divulgación de la ciencia. Noticias, reportajes, entrevistas y algo más. Conducido por el periodista ambiental Carlos Jiménez. Biosfera Podcast, Biosfera Podcast. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Una disculpa, iniciamos 3 minutitos después de las 18 horas, pero estamos listos para llevar a ustedes la emisión número 64 de Biosfera Podcast, periodismo ambiental y divulgación de la ciencia a través de las redes sociales. Biosfera Podcast es un componente del proyecto integral de periodismo ambiental Biosfera 10, donde intentamos de alguna manera contribuir a crear conciencia sobre la importancia de conservar nuestros recursos naturales de manera equilibrada. El día de hoy, precisamente hablando de equilibrio, vamos a tocar un tema que esperamos les sea de mucha utilidad y sea de su interés. ¿Han oído hablar ustedes del término ecosofía? En estos tiempos de creciente preocupación por el cambio climático, se hace evidente la necesidad de adoptar enfoques holísticos y multidisciplinarios para abordar los desafíos ambientales que enfrentamos. Uno de estos enfoques es la ecosofía, una disciplina que fusiona la ecología y la filosofía para ofrecer una comprensión más profunda de nuestra relación con la naturaleza y cómo podemos preservarla. Vamos a explorar a lo largo de este programa el significado de este término, la ecosofía, y su importancia en la lucha contra este fenómeno natural que los científicos dan por llamar como cambio climático. La ecosofía es un término acuñado por el filósofo francés Félix Guattari y se basa en la premisa fundamental de que la crisis ecológica actual es en última instancia una crisis de valores y percepciones, va más allá de la ecología tradicional y nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con la tierra y los demás seres vivos que la habitan. Finalmente, la ecosofía busca un cambio de paradigma, es decir, un cambio del ejemplo vigente, donde desde una visión antropocéntrica y utilitarista de la naturaleza hacia una visión holística y ética. Y dicho lo dicho, vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy. Nuestro invitado es experto en esta disciplina. Él nos va a hablar acerca del significado de la ecosofía. Estamos hablando del doctor Rolando Riley Corzo. Él estudió el doctorado en arquitectura en la UNAM, es profesor investigador de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Chiapas, la UNACH, desde hace 24 años nada más, divulgador de la ciencia, miembro y coordinador general del Club de Divulgadores de Ciencia y Tecnología del Estado de Chiapas y fue el primer director del Museo Chiapas de Ciencia y Tecnología, entre otras tantas responsabilidades. Le damos la bienvenida al doctor Rolando Riley. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Carlos. Gusto saludarlo y agradeciéndole el espacio que es muy útil en estos tiempos para difundir estos temas de tanto interés. Muchísimas gracias, doctor. A mí me intriga, es la segunda vez que escucho el término ecosofía. Yo pensé que se aludía a alguna dama, pero es una contracción entre ecología y filosofía. Es decir, la filosofía de la ecología, ¿o qué podemos entender de esto? Así es, haciendo un poquito de historia, bueno, ya mencionaba a Félix Guattari, este filósofo francés, que escribió un libro multicitado que se llama Las Tres Ecologías, que a partir de los planteamientos que hace Guattari se desarrolla este término de la ecosofía. Él entrelaza las tres ecologías, que así las denomina: la ecología medioambiental, la ecología social y la ecología mental. Y esta relación entre estos tres planteamientos al final se resume como la ecosofía.
Pero esto tiene un antecedente todavía más anterior, más lejano. Uno de los que primeramente empezó a reflexionar sobre esta forma de pensarnos y repensarnos como seres humanos en relación a nuestro contexto fue el filósofo Arne Naes, que efectivamente él empezó a hablar de la deep ecology, le llamó la ecología profunda. No quedarnos solo con la definición de ecología y como la ciencia que estudia el medio ambiente, sino una visión más integral de las implicaciones que podía tener, sobre todo la posición del ser humano en todo esto. La filosofía es muy útil para entender muchas cosas porque nos enseña a pensar. Entonces, a partir de ahí se hizo toda una reflexión muy profunda a finales de los 60, principios de los 70, que al final concluyó en este posicionamiento que hace Guattari ya a principios de los 80 con las 3 ecologías, y donde se plantea a la ecosofía como esta corriente de pensamiento que relaciona la ecología con la filosofía efectivamente, pero esta reflexión rebasa por completo la visión antropocéntrica del movimiento ecológico que se conocía hasta entonces y le da una nueva dimensión a la comprensión que se busca precisamente del posicionamiento del ser humano en su relación con el cuidado del planeta Tierra. Bien. Y todavía va más allá, porque a partir de esta corriente de pensamiento también se ve la necesidad de tomar medidas no solo para la protección del medio ambiente, sino también de impulsar un cambio profundo en la visión que tenemos del mundo y retornar a principios básicos universales que mantenían el equilibrio en este planeta durante muchos años, miles de años, que en la época actual hemos ido deteriorando con mayor facilidad, digamos, y que las condiciones que tenemos ahora en muchos sentidos ya son críticas, ¿no? Pero esta corriente de pensamiento nos ayuda a entender que hay otras formas de entendernos en este equilibrio y hay muchas cosas que hacer, que eso es lo más importante. Muy bien. Un fenómeno vigente del cual estamos siendo todos los humanos afectados es lo que la comunidad científica internacional da por llamar cambio climático. El cambio climático es un fenómeno que ha existido a lo largo de toda la historia de la Tierra. Sin embargo, coinciden los científicos que las actividades del ser humano han acelerado de una o de otra manera este proceso que a la naturaleza le toma miles de años. El término ecosofía, de tomarlo como tal, nos daría la herramienta idónea desde mi muy particular punto de vista para lograr encontrar un equilibrio en el abuso en el que estamos incurriendo los seres humanos, hombres y mujeres por igual, en perjuicio de la naturaleza. No sé si se trate de percepciones, yo no sé si se trate de hechos. Lo cierto es que estamos obligados los seres humanos a poner manos a la obra de manera inmediata, ya que hemos pasado a rebasar muchas líneas sin retorno, de las cuales quizá nosotros, que ya vamos de salida, no vamos a llegar a ver los efectos tan catastróficos, pero sí las generaciones actuales, los jóvenes, los niños, los jóvenes quizás hasta los jóvenes de 25 a 30 años, vayan a sufrir las consecuencias de estos abusos, doctor Riley. Así es. Bueno, nosotros como académicos solemos siempre referirnos a textos e incluso invitar a leer a nuestros amables radioescuchas algunos textos que nos pueden clarificar mucho este tipo de ideas. Y sobre la pregunta que me hace, por ejemplo, James Lovelock es un autor inglés que escribió un libro que se llama La venganza de la Tierra. Ahí nos explica la teoría de Gaia y el futuro de la humanidad, que efectivamente él establece que a lo largo de miles de años
pues la Tierra ha sido indiscriminadamente explotada por el ser humano en aras de un desarrollo que le ha llamado modernidad, pero a un precio muy alto en las cuestiones ambientales. Esto quiere decir que este cambio no ha sido reciente, sino se ha generado a través de muchos tiempos y de muchas épocas, pero sí en la última época ha sido más acelerado. Y sobre todo ahora que ya estamos viviendo las consecuencias de este deterioro ambiental. Muy recientemente sufrimos estas olas de calor, estas depresiones atmosféricas que se dan, pero no se habían dado de manera tan constante y de forma tan prolongada como ahora ya las estamos viviendo. Así es. Esto hace que esta crisis ambiental que estamos viviendo haga que mucha gente pues ya empiece a voltear a ver un problema que cada vez va a ser más crítico, por supuesto, ¿no? Yo tengo varios textos que me gustaría, no sé si me lo permite. Por favor, doctor Reley. Sí, que son muy reveladores para entender de lo que estamos hablando, ¿no? La teoría de Gaia y el futuro de la humanidad, por ejemplo, la venganza de la Tierra, es un texto que a mí me parece interesantísimo, ¿no? Porque no solo critica el hecho de lo que hemos hecho con el planeta, sino que incluso propone algunas soluciones, ¿no? James Lovelock, por ejemplo, argumenta que aunque el cambio climático ya es inevitable, él así lo plantea en su texto, todavía no es demasiado tarde para salvarnos, o al menos algunos de nosotros, incluso así lo estima, ¿no? Entonces, yo creo que es importantísimo leerlo. Obviamente las 3 ecologías de Félix Guattari, este texto también que plantea la ecología social, la ecología medioambiental y la ecología mental. Ajá. Ahí también podemos ver esto que usted comentaba al principio del programa, de que la ecosofía también busca un cambio de paradigma, otro referente de lo que debemos hacer y no lo que tradicionalmente creemos que debemos hacer, ¿no? Y eso es muy importante. Por ejemplo, como dicen los chavos ahora, tenemos que cambiarnos el chip para entendernos de otra manera en nuestra relación con el medio ambiente. Y esto lo plantea Félix Guattari en las 3 ecologías. Y hay 2 libros de Fritjof Capra, que esto es muy chistoso porque Fritjof Capra es un físico teórico de la Europa oriental, pero él se formó en los Estados Unidos. Hay un libro de él que se llama Las conexiones ocultas, de Fritjof Capra, que es también muy bueno para entender este tema, donde él plantea que la investigación científica estuvo basada durante mucho tiempo en el pensamiento lineal. Con la llegada de las computadoras más potentes, por ejemplo, los científicos, dice él, pudieron aplicar con más facilidad la teoría de la complejidad. Y el medio ambiente él lo establece dentro de la teoría de la complejidad. Dice que las relaciones que tenemos los seres vivos son muy complejas y así hay que entenderlas para poder respetarlas. Esta teoría es un análisis amplio del campo de las interacciones humanas. Por ejemplo, postula que para mantener la vida en el futuro, los principios en los que se basan las instituciones sociales deben de ser compatibles con la organización de la naturaleza. De otra manera, él no les ve futuro. Esta organización de la naturaleza que ha desarrollado para sostener una trama de la vida, y concluye con un plan para diseñar como alternativa a la globalización económica, comunidades y tecnologías ecológicamente sostenibles. Muy bien. Sí, y tiene otro libro que se llama La trama de la vida. Bueno, en español lo tradujeron como La trama de la vida, pero en inglés es The Web of Life, o sea, como las redes estas que integran todo el ecosistema en este planeta, ¿no? Y analiza también Fritjof Capra toda la dinámica de estas redes y cómo se interconectan y la importancia que tienen manteniendo su equilibrio para mantener este planeta saludable. Estos 4 textos a mí me parecen básicos para entender
de qué trata la ecosofía como línea de pensamiento y cómo podemos situarnos en un nuevo paradigma para el cuidado del medio ambiente y entender por qué el cambio climático ya es una crisis global que cada vez va a ser más severa. Muy bien. Doctor Rolando Riley, Sí. yo le pido que hagamos una breve pausa. Vamos a dar pie al trabajo periodístico que nos preparó Beli Luna, que es colaboradora del equipo de Biosfera Podcast, sobre el significado de la cultura ambiental, muy ad hoc con el tema que estamos tratando el día de hoy, la ecosofía, el equilibrio esperado en la relación del ser humano con la naturaleza. Vamos a ver el siguiente trabajo periodístico y regresamos después del mismo, porque ya tenemos preguntas de nuestros amigos. Hola amigos de Biosfera Podcast, soy Beli Luna y el día de hoy les hablaré sobre la cultura ambiental. Corre video. La cultura ambiental es la forma como los seres humanos se relacionan con el medio ambiente y para comprenderla se debe comenzar por el estudio de los valores. Estos, a su vez, determinan las creencias y las actitudes y finalmente, todos son elementos que dan sentido al comportamiento ambiental. Amor ambiental es querer y cuidar a los recursos naturales como si fueran parte de nosotros mismos. El respeto ecológico es apreciar y valorar los recursos naturales que tenemos en nuestro entorno. Una identidad natural es sentir y creer que los recursos naturales son de nuestra propiedad. La comprensión del ser humano desde los aspectos de conservación, mantenimiento y protección para con cada acto que afecte al medio ambiente es determinante por consiguiente dentro de estos valores. Los valores en pro del medio ambiente son fundamentales porque forman parte de la educación moral que el ser humano y la madre naturaleza necesitan, aceptando todas las dimensiones de relación y equilibrio de amor, respeto, calidad y desarrollo de todas las capacidades posibles en beneficio de ambos. Todos somos responsables del deterioro ambiental. Es necesario que cese la irresponsabilidad y la insensibilidad. Se debe estar consciente que somos responsables de reconstruir un futuro distinto, que pueda restablecer los equilibrios ecológicos para la especie humana y la biodiversidad pueda subsistir. Para Biosfera Podcast, Beli Luna. Estamos de regreso en esta emisión especial, la número 64 de Biosfera Podcast, parte del proyecto integral de periodismo ambiental Biosfera 10, cuyo objetivo es contribuir de alguna manera a través de los medios de comunicación, los tradicionales y las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, en crear conciencia sobre la importancia de conservar nuestros recursos naturales y aprovecharlos de manera racional y sustentable. Tenemos algunos comentarios y preguntas de nuestro público. Eliani Droayet Celis nos pregunta, ¿cuáles son las dimensiones que incluye la ecosofía? ¿Cuáles son las dimensiones que incluye la ecosofía, doctor Riley? Sí, bueno, habría que ver en qué terreno está poniendo la ecosofía, porque la ecosofía es una línea de pensamiento que tiene que ver con el cuidado y el conocimiento, primero el conocimiento de uno mismo, del ser humano. Y el conocimiento del ser humano normalmente es muy complejo. Por ejemplo, a los estudiantes en la universidad les preguntamos primeramente, a ver, ¿te conoces a ti mismo? Y es una buena pregunta porque normalmente no nos conocemos, ni en el ámbito orgánico, ni en el ámbito psicológico, ni en el ámbito social, ¿no? O sea, todas esas dimensiones. Menos ahora que nos autopercibimos como se nos pega la gana. Así es. No nos conocemos. Así es, no nos conocemos. Y nosotros en la Facultad de Arquitectura, por ejemplo, este tema es muy interesante porque normalmente el arquitecto, su función es diseñar el hábitat para el ser humano. Entonces, ¿cómo va a diseñar algo para alguien que no conoce? Entonces, esa es una cuestión fundamental que tiene que dirimir. Y al ser humano hay que entenderlo en todas sus dimensiones, porque en la medida que nos conozcamos, vamos a saber también qué es lo que necesitamos. Entonces,
y cómo nos podemos relacionar con nuestro contexto ambiental, económico, político, social. Y no solo conocernos a nosotros mismos, sino conocer a los otros y conocer también al planeta, porque al final tenemos una relación intrínseca entre todos estos elementos. Entonces, es importantísimo entender qué papel jugamos en toda esta red, como le llama Fritjof Capra, de interacciones, ¿no? Entre los seres vivos y los diferentes ecosistemas, por supuesto. Muy bien. Tenemos una pregunta más de Luisa Hernández Vázquez desde Veracruz. Pregunta, ¿por qué se creó la ecosofía? ¿Por qué se creó la ecosofía? Bien, la ecosofía se sigue reflexionando al respecto. De hecho, incluso es un término que es relativamente reciente como forma de pensamiento. El otro día estaba viendo un programa de televisión argentino donde se trataba el tema de la ecosofía ya como algo que se debería de enseñar en las escuelas, ¿no? Sobre todo las escuelas que tienen que ver con la formación de profesionales que directamente tienen que ver con el impacto ambiental. Yo creo que la filosofía se debe enseñar en todas las escuelas, pero particularmente en el tema ambiental es un tema urgente. Incluso ya existe la ética ambiental, por ejemplo, donde la filosofía también entra de lleno en el tema de cómo el ser humano, cuál es el comportamiento que debe tener el ser humano en su relación con su contexto ambiental, lo que es éticamente correcto, como comúnmente lo conocemos. Pero la ecosofía, por ejemplo, como forma de pensamiento, se creó precisamente entre los planteamientos que hacía Félix Guattari y una forma de relacionar directamente la ecología con la filosofía. Es más, tenemos ahí de los 70 empezamos a hablar de sustentabilidad y sostenibilidad, pero eran términos que tal vez no integraban todos los factores que deben de ser tomados en cuenta cuando se habla del cuidado del medio ambiente. Muy bien. Sobre todo en esta vorágine que tenemos de lo que entendemos como desarrollo, ¿no? Por ejemplo, la sustentabilidad se planteaba desde su origen de cuidar el medio ambiente para dejar condiciones a las futuras generaciones de que sobrevivan en este planeta. Claro, sin comprometer sin comprometernos a muchas otras cosas, ¿no? Entonces la ecosofía nace con una línea de pensamiento precisamente que tiene una integración mucho más amplia, que toma mucho más aspectos en cuenta y que además nos hace reflexionar sobre temas que la propia sustentabilidad se queda muy corta, ¿no? Muy bien. Entonces, tenemos, perdón, doctor Riley, sí. Galvez Saura nos está viendo desde Ocosocuautla y Max Martínez pregunta, que lo acaba de contestar usted muy puntualmente antes de la pregunta. Max Martínez dice, ¿qué busca la ecosofía, doctor Rolando Riley? Pues el equilibrio, básicamente, el reencontrarnos con la naturaleza. Así es. Sobre todo repensarnos qué papel jugamos nosotros como seres humanos en todo este equilibrio que es tan vulnerable y lo estamos viendo en la actualidad, ¿no? Por ejemplo, hay reglas muy básicas en la supervivencia. Ningún ser vivo puede sobrevivir sin oxígeno, por ejemplo, ¿no? Entonces, desde ahí debemos de plantearnos muchas otras cosas que en las cuales debemos reflexionar y tomar acciones. Por ejemplo, la mayoría de los seres vivos no podemos vivir sin el agua. El agua, por ejemplo, es un elemento que de los que más ha sufrido este deterioro ambiental. Y vamos a ver en los próximos años la crisis hídrica tan severa que se viene, ¿no? De hecho, ya estamos sufriendo sus consecuencias en el norte del país. Es más, esta ola de calor nos vino a mostrar también las dimensiones de esta crisis, por supuesto. Entonces, son cuestiones que se pueden reflexionar a través de la ecosofía, ¿no? La ecosofía también sirve para hacer mucha conciencia de cuál es nuestro comportamiento en relación con los demás seres vivos. Entonces, yo creo que
La ecosofía viene a darnos mucha luz al final del túnel para precisamente lo que comentamos hace un momento, cambiar de paradigma, ¿no? Bien. Tuve la oportunidad, amigos que nos están sintonizando en estos momentos, en cualquier lugar donde se encuentren en el planetota Tierra, tuve la oportunidad de platicar con el doctor Rolando Riley hace algunos días en el programa radiofónico A Ciencia Cierta. Y lo cierto es que en algún momento de la historia moderna del ser humano, yo a nivel personal, yo le calculo por ahí después de la Segunda Guerra Mundial, o quizá un poco antes, con la etapa conocida como Revolución Industrial, cuando el ser humano empieza a alejarse de manera radical de la armonía que las antiguas culturas tenían con la naturaleza. Y me llega aquella reflexión que le atribuyen a la tribu extinta norteamericana de los indios Creek, doctor Riley, que decía más o menos así: el día que el último árbol sea talado, el día que el último río se seque, el día que el último pez sea apresado, quizá ese día, hombre blanco, quizá ese día, y solamente ese día, te des cuenta que tu dinero no se puede comer. Y tal parece que este sería el epitafio perfecto para esta vorágine de locura en la cual estamos inmersos, hombres, mujeres de todo el planeta, prácticamente de todas las edades, donde estamos privilegiando la imagen y el placer exacerbado, las sensaciones y las percepciones sobre la lógica de las cosas. Doctor Riley, apuntes finales, estamos ya en la recta final de esta emisión, la número 64 de Biosfera Podcast, por favor. Sí, bueno, estamos en una época ya muy crítica y efectivamente en aras de la modernización, el generar esta vorágine del consumismo, por ejemplo, nos ha llevado a malentender la modernidad y además agredir sistemáticamente en nuestro entorno natural, por supuesto, ¿no? Y estamos hablando del desarrollo de la industria. No quiere decir que con esto estemos en contra del avance tecnológico o del desarrollo industrial, sino lo que estamos intentando decir: repensemos qué papel estamos jugando en todo esto, entendamos de otra manera la modernidad y sobre todo entendamos qué piezas somos en todo este rompecabezas que es el medio ambiente, que tiene un equilibrio tan frágil. Entonces, en ese sentido, creo que la ecosofía nos ayuda mucho a entenderlo. Por ejemplo, tenemos países que contaminan mucho el medio ambiente y paradójicamente son los países más desarrollados, ¿no? Y son los que no han querido firmar estos tratados internacionales para disminuir la emisión de combustibles fósiles, por ejemplo, las toneladas de dióxido de carbono que se emiten a la atmósfera, cambiar sus procesos industriales para evitar que sean tan agresivos también con la naturaleza, en fin. Y nosotros, yo siempre concluyo con esto, ¿no? Nosotros tenemos mucho que hacer como individuos. Cambiar nuestro propio entorno ayuda muchísimo ya a empezar a cambiar un espacio mucho más grande. Dejar de consumir cosas que no necesitamos, dejar de producir residuos sólidos, por ejemplo, derivados del plástico, que es la peor basura que podemos hacer. En aras de la modernidad, pues tenemos muchos satisfactores que son muy prácticos en la casa, pero al final nos producen una gran cantidad de basura. Incluso Pixar o Disney, no sé cuáles de esas productoras de Estados Unidos, Es la misma. desarrolló una película que se llama Vecinos Invasores, que me parece muy revelador de lo que estamos haciendo con la naturaleza, ¿no? Es una película de dibujos animados, pero el mensaje central es lo interesante, cómo el ser humano ha invadido estas esferas y ha sido tan agresivo, ¿no?, con su contexto ambiental, y muchos ni siquiera se dan cuenta de lo que está ocurriendo, pero sí todos
nos quejamos del cambio climático, por ejemplo, que es una consecuencia de todo esto. Y nosotros les explicamos, por ejemplo, a los alumnos, por el cambio climático en la Tierra es natural. El que se da de manera sistemática por la posición que tiene la Tierra frente al Sol. Pero hay un cambio climático que la actividad humana también ha acelerado muchísimo y que ha cambiado las condiciones de clima en la Tierra, que no son las normales ni las naturales, y que cada vez hacen una crisis ambiental más severa, ¿no? Y eso lo debemos de entender para colaborar cada uno en nuestro espacio, esperando que hagamos una conciencia global a través de este pensamiento transversal que es la ecosofía. Muy bien, pues ahí está el mensaje, palabras puntuales del catedrático, del profesor investigador de la Universidad Autónoma de Chiapas, el doctor Rolando Riley, sobre esta herramienta desde mi muy particular punto de vista que nos puede ayudar a encontrar ese equilibrio perdido en la relación de los seres humanos con la naturaleza. Doctor Rolando Riley, muchísimas gracias por este gran esfuerzo que está realizando. Yo sé que está haciendo malabares ahí con la comunicación, sí, pero muchísimas gracias. No, al contrario, muy agradecido por el espacio y ojalá cada vez hagamos más conciencia sobre este tema que es pertinente para todos, ¿no? Y por supuesto que siempre es muy agradable platicar sobre estos temas y compartir con la gente para que entre todos vayamos cambiando de paradigma y vayamos cambiando la realidad que vivimos, ¿no? Muy bien, donde quiera que se encuentre, doctor Rolando Riley, nuestro agradecimiento a nombre del equipo de Biosfera Podcast. Muchísimas gracias. Muy amables. Gracias, bonita tarde. Hemos llegado así, dije, porque tengo aquí saludos y tengo de este lado a la mirada fea de nuestro ingeniero de máster, que hoy sí vino, el ingeniero Rafita de la Cruz. Hemos llegado así al final de esta emisión, la número 64 de Biosfera Podcast. Agradecemos los comentarios de Eliani Drayet Celis, Carlos Jiménez, saludos de Veracruz. Hombre, muchas gracias. Hasta Veracruz nos están viendo. Ángeles Ledesma, muy interesante el tema. Gracias, Ángeles. Max Martínez, Galvez Aura, Alleno Cozocuautla, muchísimas gracias a todos ustedes que amablemente se han comunicado en este espacio dedicado al periodismo ambiental y a contribuir un poco con la divulgación del conocimiento científico. Una aclaración, habíamos anunciado que para el día de mañana, jueves 6 de julio, íbamos a iniciar con un nuevo componente del proyecto integral de periodismo ambiental Biosfera 10, Biosfera Radio. Regresábamos ya a las ondas hertzianas a través del 99.3, dimensión 99.3, pero ¿qué creen? Pues resulta que el cambio climático hizo de las suyas y nos vamos a ir, pero hasta el día 13 de julio, en punto de las 14 horas, ahí a través del 99.3, vamos a prepararles algo muy especial en este retorno de Biosfera Radio, periodismo ambiental de otra dimensión. A nombre de todo el equipo que hace posible que lleguemos hasta ahí, hasta donde quiera que se encuentren, Rafita de la Cruz, Beli Luna, muchísimas gracias. Mi nombre es Carlos Jiménez. Hasta luego. ASIGER, asesoría integral para la gestión de riesgos, porque nuestra experiencia es su ventaja. Gorditas Don Rafita. Las de convivencia. Llenitas de sabor. Presentaron.